Muchas gracias, señor presidente. Mi delegación desea agradecer al secretario general por su presencia y por su participación en esta sesión. Bolivia agradece a la Federación de Rusia por haber tomado la iniciativa de convocar a esta reunión de emergencia del Consejo de Seguridad. Hoy es un día oscuro en la historia de este Consejo. 3 miembros permanentes han tomado la decisión de, violando la Carta de las Naciones Unidas, tomar acciones unilaterales en contra de la soberanía e integridad territorial de otro Estado miembro de nuestra organización. Bolivia desea manifestar de manera clara y categórica su condena al uso de armas químicas o el uso de elementos químicos como armas por ser un hecho injustificable y criminal donde quiera, cuando y por quien quiera sea cometido, puesto que su uso es un delito grave contra el derecho internacional, la paz y seguridad internacionales. Los responsables de la comisión de estos terribles y criminales actos deben ser identificados, investigados, procesados y sancionados con el mayor rigor. Bolivia continúa exigiendo una investigación transparente e imparcial para que se determine quiénes son los responsables. Pero además de ese tema, el motivo de esta reunión es el hecho de que, reitero, 3 miembros permanentes de ese Consejo han hecho uso de la fuerza en violación de la Carta de las Naciones Unidas. No se puede combatir la supuesta violación del derecho internacional con la violación del derecho internacional. Bolivia está sorprendida por el hecho de que los miembros permanentes, al tener una mayor responsabilidad para mantener la paz y la seguridad internacionales, dejen de lado a las Naciones Unidas cuando les conviene. Exprimen al multilateralismo hasta que no les sirve y luego lo desechan. Cuando ya no cumple con sus intereses, entonces ya no les interesa el multilateralismo. Y este no es el único caso en el que lamentablemente se han utilizado acciones unilaterales. Recordemos, y no nos cansaremos en recordar, los sucesos en Irak el año 2003 y en Libia el año 2011. Toda acción debe ser autorizada por el Consejo de Seguridad de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas. Toda acción unilateral es contraria al derecho internacional, así como a los valores y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Bolivia rechaza el uso o la amenaza del uso de la fuerza. Las acciones unilaterales responden no solamente a intereses específicos de quienes las ejercen, sino que son medidas, y permítame la expresión, imperialistas. Sucede que los imperios, como decíamos en otra intervención, se creen moralmente superiores al resto del mundo. Se creen excepcionales y se creen indispensables. Y por tanto, se creen por encima de la ley, se creen por encima del derecho internacional. Pero en realidad el interés de quienes utilizan unilateralmente la fuerza y violan la Carta de las Naciones Unidas no es el de avanzar la democracia, no es el de avanzar la libertad, no es el de luchar contra el uso de armas químicas. Su objetivo es expandir su poder y expandir su dominación. Lo que hemos presenciado en las últimas horas es un ataque contra la misión de la búsqueda de los hechos desplegada por la OPAC, la cual no inició los trabajos que tenían programados para hoy. El ataque unilateral es un ataque contra las organizaciones multilaterales, como la Organización para la Proscripción de Armas Químicas, la OPAC. Es un ataque contra este Consejo y contra su tarea principal del mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. Es un ataque contra la Carta de las Naciones Unidas y es un ataque contra toda la comunidad internacional. Me pregunto a esos miembros permanentes que han utilizado la fuerza hace pocas horas, ¿cuánto dinero han invertido en armar
y entrenar a los grupos armados en Siria? ¿Detrás de qué recursos naturales están? ¿Con qué autoridad moral podrán hablar de la Carta de las Naciones Unidas en otros casos? Es larga la historia, lamentablemente, de las violaciones a los principios y propósitos de la Carta. Habíamos hablado de Libia, hablamos de Irak, pero existen capítulos recientes. Lo sucedido con la decisión unilateral sobre Jerusalén es otra señal absolutamente clara de la falta de respeto al derecho internacional. ¿Quiénes son los que venden armas a quienes bombardean a civiles en Yemen? ¿Quiénes han rechazado el Acuerdo de París sobre el cambio climático? ¿Quiénes se han alejado de las negociaciones sobre el Pacto Global de Migraciones? ¿Quiénes son los que construyen muros? Pero creemos que es importante también hablar sobre la historia larga. Estamos viviendo las consecuencias, sobre todo en el Medio Oriente, de los estragos provocados por algunas de las mismas potencias hace más de un siglo y su desprecio por el derecho internacional. Lo mismo que se vive en el marco del desprecio al derecho internacional ahora en Siria, se lo vive en cierta medida cuando, por ejemplo, el Reino Unido no retorna la soberanía de las Islas Malvinas a la Argentina. O cuando se mantiene irresuelto el problema del archipiélago de Chagos. Ojalá que se respete la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre ese tema. Es decir, estamos hablando sobre un conjunto de políticas atentatorias a la paz y a la seguridad internacionales. La distinguida representante permanente de los Estados Unidos dice que los Estados Unidos, su país, están listos para disparar, locked and loaded. Y, por supuesto, escuchamos claramente sus palabras con mucha preocupación y con mucha tristeza. Sabemos que ellos tienen portaaviones, sabemos que ellos tienen satélites, sabemos que ellos tienen, entre comillas, misiles inteligentes, sabemos que tienen un arsenal de armas nucleares. Y también sabemos que tienen un desdén por el derecho internacional. Pero nosotros tenemos esto. Tenemos los principios y los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. Y al final, como la historia nos lo demuestra una y otra vez, al final estos principios van a prevalecer. Muchas gracias.